¿Cuál es el objetivo de hoy? Bueno, tenemos una media horita por ahí. Vamos a irnos adentrando un poco ya a la parte de las ecuaciones y reacciones químicas. Vamos a verlo de forma obviamente muy general, pero lo necesario, digámoslo así, ¿no? Para que usted, pues, el rato que se encuentre con una reacción química, con la descripción de algún tipo de transformación, algo de este tipo, usted pueda defenderse, ¿no? Pueda entender de qué estamos hablando, de qué se trata y todo este asunto. ¿Ya? Permítanme, por favor. Vamos a compartirles. Bueno, de entrada, nosotros primero lo que vamos a necesitar, he quedado por acá arriba la página. Primero, necesitamos estudiar lo que son las reacciones químicas. Una reacción química. ¿Ya? Definamos al inicio, cuando nosotros empezamos a estudiar el concepto de química, decíamos que eran cambios y transformaciones, ¿sí? Y dijimos algunas diferencias, ¿no? Bueno, yo prefiero siempre decir que una reacción química es una transformación. Es una transformación en la cual se encuentran involucrados dos cosas: reactivos y productos. Incluso ya voy usando una flechita que la vamos a usar el rato que utilicemos la simbología o ecuaciones químicas. Los reactivos, ¿sí? Transformación de la materia, pongámoslo aquí, para que no quede como que tan suelto. ¿Ya? Los reactivos son aquellos que, o son aquellas sustancias en las cuales hay ruptura de enlaces. Y en los productos va a haber la formación de enlaces. Hay que tomar en cuenta que reacciones químicas vamos a tener de todo tipo, desde las inorgánicas, orgánicas, bioquímicas, incluso la respiración, la digestión es un proceso bioquímico, sabrá, ¿no? Cuando usted consume un carbohidrato, por ejemplo, nosotros consumimos carbohidratos, eso se transforma en nuestro organismo y bueno, sale representado como ATP, que es ya es la energía básicamente, ¿no? La cual nos permite estar despiertos, movernos, lo que sea. Bueno, eso como término bioquímico. Y es lo que está sucediendo. Usted va a tener reactivos y posteriormente va a tener productos. Entonces, ojo con esos dos conceptitos. Reactivos rompen enlaces, productos forman enlaces. Ahora, para que esto suceda, para que vaya de reactivo a producto, debe haber algo que suceda, algo que le incite a hacer, ¿no? Ya, entonces, vamos viendo eso. ¿Cómo sucede esto? Bueno, primero, describamos algunos tipos de reacciones químicas. Entre los tipos de reacciones químicas, podemos enlistar un sinnúmero. Alguien que conozca, alguien que me diga, que me ayude, tal vez que haya escuchado algún tipo, por favor. Señor Diego, señorita Katie, alguien tal vez que esté por ahí que me quiera ayudar con un poco de esta, mencionando algún tipo de reacción química que usted haya escuchado o haya estudiado en el mejor de los casos. Bueno, hay diferentes formas de estudiar las reacciones químicas, ¿no? Diferentes formas, diferentes puntos de vista desde cómo entenderle a una reacción química. Uno de ellos es desde qué es lo que yo quiero obtener. Si es que veo desde el punto de energía, por ejemplo, o si es que veo desde el punto de transferencia de electrones, etcétera, etcétera. Bueno, yo voy a mencionar aquí como que las más conocidas, digamos, las más generales,
La primera tenemos la reacción química de formación, por ejemplo. Tenemos una reacción química de formación. Vamos a tener una reacción química de descomposición también. ¿Ya? La redox. La redox, dice la señorita, ¿sí? O también que se llama óxido reducción. ¿Ya? Viendo así de lo más general que tenemos también, por ejemplo, tenemos la de sustitución. Tenemos las exotérmicas y endotérmicas, por ejemplo. Ya. Por citar, entre otras, endotérmicas. Etcétera, le ponemos aquí. Pongámosle así. La deformación, por ejemplo, ¿por qué le pongo? Porque es como que bien general, ¿no? Una reacción de formación puede ser redox también. Y encima más puede ser exotérmica, ¿me entienden? No, por eso es que esta clasificación, yo le digo, es como por secciones, por lo que yo quiera, desde qué punto de vista quiero verlo. ¿Ya? Como que yo dijera, clasifique el estudiante, no sé, usted puede clasificarle como hombre o mujer, o puede clasificarle como primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, o puede clasificarle como estudiante de Lago Agrio, de Shushufindi, de Cascales, no sé, ¿me entiende? O sea, hay varias formas de cómo usted puede clasificar a una reacción química. ¿Me entiende? ¿Está entendido lo que intento decirle, Sandra, tal vez? De que me sale por aquí. Sandra, ok, Iri. Dígame, Licen. ¿Está entendido el punto de vista que le estoy tratando de mencionar? O sea, ¿por qué yo pongo el... Sí, ya. Entonces, otra vez, ¿no? El tipo de reacción química no es como que yo le puedo decir, estos son los tipos y punto. No, no. O sea, hay varias formas de cómo verle a la reacción química. Por eso le decía, una reacción química puede ser de formación, a su vez puede ser redox y también puede ser exotérmica. Porque cada una de esas cosas, de esos conceptos, describe diferentes puntos de vista, digamos, que suceda, ¿ya? Así más o menos para que usted le pueda tener en cuenta, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Poner, por ejemplo, algo bien, bien básico. Pongamos un ejemplo de la reacción de formación. Voy a tratar de ponerle en esa columnita mismo. Por ejemplo, cuando usted mezcla el cobre, lo somete a oxidación en oxígeno. Esto le va a formar este compuesto. ¿Cómo se llamaría esto el compuesto? Alguien tal vez que me diga, por favor. Óxido de cobre. Sí, óxido de cobre, ¿no? Aquí tendríamos un 2. Por aquí podríamos poner un 2. No se preocupe que eso ya vamos a hacer esa igualación. Más bien, un 2 por acá creo que me cubre. 2 por 2, 4. Un 4 acá. Ya. Reacción de formación, ¿por qué? Porque estoy formando, ¿no? A partir de compuestos o de elementos formo otro compuesto que dijo por ahí Roberto, me parece, óxido de cobre. O siendo un poquito más minuciosos en la nomenclatura, diríamos óxido cuproso, me parece, ¿no? Ya. Eso como ejemplo de una reacción. Ahora una reacción de descomposición. La misma palabra lo dice de alguna forma. Es cuando tenemos un compuesto y el cual muchas veces sin combinarse con otro, solamente por agentes termodinámicos o agentes externos, usted hace que se rompa en sus componentes principales, por decirlo así. Por ejemplo, aquí tendríamos, ¿cómo se llamará este compuesto? ¿Carbonato de qué? Carbonato de calcio, ¿no? Va a formar esto de aquí. Carbonato de calcio me forma óxido de calcio y dióxido de carbono, por ejemplo. Mire usted, eso es claramente descomposición, contrario a la formación. La formación por lo general, se juntan compuestos más pequeños, normalmente elementos, a veces átomos solos, y forman una molécula.
En la descomposición es al revés. Por ejemplo, yo aquí le añadiría un triangulito que ya vamos a hablar de qué se trata. ¿Qué simboliza calor? ¿Ya? Una reacción redox, bueno, una reacción redox es aquella en la que hay transferencia de electrones, ¿no? Como que no, ahorita no es eh, muy didáctico indicarle, porque vamos a estudiar las reacciones redox, ya que eh, son muy grandes o sea, abarcan bastantes tipos, ¿ya? Bastantes procesos las reacciones redox. Entonces, y para entender una reacción redox hay que entender el proceso de oxidación y de reducción. En todo caso, voy a escribirle una clásica, por ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de hidróxido de calcio, formándome agua y sulfato de calcio. Como un ejemplito nomás, aún no, si usted no se preocupe en querer entender del todo, ¿no? Más bien, solo la parte general es lo que me interesa a mí en este caso. Tenemos, por ejemplo, una reacción de sustitución. Muy interesante esto, el mismo término lo dice. Por ejemplo, zinc en presencia de ácido clorhídrico me va a formar cloruro de zinc más hidrógeno solo, seguramente. ¿Por qué dice sustitución? Le voy a poner aquí como que con rojo para que usted se fije. El zinc viene acá por su capacidad de desplazar, es como que le dice chao al hidrógeno y él entra allá, ¿no? ¿Sí? Y aquí asoma, mire, zinc unido, el zinc que vino y se introdujo acá, le desplazó al pobre hidrógeno y el hidrógeno sale acá. Por eso es sustitución. ¿Ya? Para que usted más o menos le vaya captando el mensaje de esto, ¿no? ¿Por qué se ha dado esos nombres, digamos? Y bueno, con respecto a las reacciones de exotérmicas y endotérmicas, esto es una condición que me indica el término exotérmico significa liberar energía. Entonces, ustedes ya podrán ir más o menos en su mente diciendo, bueno, o sea que yo tengo reacciones químicas que liberan energía. Y por otro lado, el endotérmico, ¿qué vendrá haciendo? Va a ser lo contrario. El endotérmico, en cambio, consume energía. ¿A qué me refiero con esto? Mire, dos condiciones muy interesantes. Va a haber reacciones químicas en las cuales usted, por ejemplo, si no le da esa condición termodinámica, o sea, no le da energía, el proceso no arranca, digamos. No empieza la reacción química. Más o menos, no sé si alguien de ustedes, tal vez con un poco de experiencia, me diga qué tipo de reacción sucederá o cómo es el funcionamiento de una batería de un carro, por ejemplo. ¿Quién me comenta esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué tengo que hacer para que funcione la batería del carro? Roberto, alguien que esté por ahí. La puede cargar. ¿Mande? La pone a cargar primero. Claro, la pone a cargar primero, digamos, ¿cierto? Pero usted, para que la batería empiece a funcionar, Vladimir tal vez nos puede ayudar. Conectarla positivo con negativo, Inge. Ya conectamos positivo o negativo y la reacción luego, primero es endotérmica, ¿no es cierto? Porque necesita llegar al punto de activación que le saben decir, ¿no? Y después se convierte en exotérmica porque empieza a liberar energía, ¿no? Por eso es que pues nosotros utilizamos el carro para prenderle, para las luces y todo el asunto. Ya, pero así, o sea, lo que doy es no, si usted no le da esa activación,
esa energía inicial, la batería no es que solita va a empezar a funcionar, ¿no? No yendo tan lejos, por ejemplo, un incendio, ¿no? Una combustión. ¿Exotérmica o endotérmica? ¿Qué vendrá siendo? Endotérmica. Endo y exo. Endo porque usted le da primero la energía y luego empieza, pues se sale de control solito, ¿no? Empieza a liberar energía también. ¿Ya? Y hay varios ejemplos así que podríamos ir citando, ¿no? Entonces, ya vamos a ver químicamente cuáles son. Entonces, eso es lo que yo quiero que tenga claro. Exotérmica, la que libera energía. Endotérmica, aquella que necesita consumir energía para suceder, digamos, ¿no? ¿Ya? Para que suceda la reacción química. ¿Sí? Bueno, estas he citado aquí algunos tipos de reacciones químicas. Como ya les dije, pues es una clasificación general. Desde el punto de vista, nosotros tenemos que estudiar desde el punto de vista, digamos, que nos interese, ¿no? Que nosotros consideremos. ¿Ya? ¿Cómo sucede y qué pasa? Pues vamos, sigamos un poquito más acá. Yo voy a tener, en consecuencia, la ecuación química. Ahora, la ecuación química. Primero, término ecuación, Vladimir. A ver, señor, ¿qué es una ecuación? Alguien, ¿qué es una ecuación en general? O sea, ¿qué me describe una ecuación? ¿Una igualdad o una desigualdad normalmente? Es una igualdad, ¿no? Una igualdad Claro, una igualdad. Por eso es que usted tiene que contiene una o más variables. eso. Por ejemplo, usted dice, sí, ¿cuál es el punto de una ecuación? ¿No? Pongamos por aquí como que. Por ejemplo, si yo digo 6 es igual a 3x más 2. ¿Verdad? Usted aquí tiene una variable y cuando a usted le dicen, por favor, despeje esa ecuación, despeje x, a usted lo que le están pidiendo básicamente es cuánto vale x para que sea igual a esto, ¿no es cierto? Entonces, una ecuación química también es una igualdad, ¿no? Una ecuación igualdad. Bueno, pongamos acá. Ecuación es una igualdad. El rato que usted dice esto, que una ecuación química es una igualdad, es porque le va a decir, usted va a tener lo mismo en los reactivos y lo mismo en los productos. ¿Ya? Igual que acá yo le estoy diciendo en la matemática, ¿no? Yo le digo, 6 igual a 3x más 2. ¿Cuánto debe valer x para que esto al final sea, digamos, 6 es igual a 6? Algo así, por eso no deja de compararse con la matemática esto, ¿no? Es bastante parecido a una ecuación química. Entonces, la ecuación química es la representación simbólica de la reacción química. ¿Ya? Es la representación química de la ecuación química. Como nota y en grande le voy a poner aquí. Debe estar balanceada o igualada, como quiera decirlo. Igualada como que suena medio raro. Balanceada como que un poquito más técnico. Balanceada. Para que una ecuación química esté correcta, tiene que estar balanceada. ¿Y en qué consiste este término de balancear una ecuación? Pues ya, vamos a ir viendo. Existen métodos para igualar. ¿Ya? Listo. Vamos con un ejemplo aquí. Vamos a tomar un ejemplo de una típica reacción de combustión. Y de ahí vamos a irle sacando la información que necesitemos, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo aquí, ¿cómo se llama este compuesto? CH4 más O2. ¿Qué me va a dar? CO2 más agua. Por si acaso, pongamos de acá al lado. Esta es una reacción de combustión orgánica. Completa encima. Siempre que usted tenga un compuesto orgánico que le combustiona, usted va a terminar obteniendo dióxido de carbono más agua. ¿Ya?
¿Cómo se llama el primer compuesto? Señorita María Cerda, por favor. ¿Cómo se llama el primero? Estaba entre los compuestos especiales. Con M de metano. Pero los compuestos especiales estaba ese. Tenía un nombre propio. Con unas características algo orgánicas. Metano. A ese le hemos sumado oxígeno y vemos que la flecha nos dirige y nos dice ha obtenido dióxido de carbono más agua. Ahora, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer a esto? Antes de nada, usted primero tiene que fijarse que la ecuación esté correctamente balanceada o igualada. ¿Qué quiere decir esto? Que usted en el lado de los reactivos tiene que tener la misma cantidad de elementos que en los productos. ¿Ya? Ojo con eso. Al lado izquierdo debe de tener lo mismo que al lado derecho. En cantidad, pero no en molécula. Porque si usted se fija, al lado izquierdo usted tiene el carbono en forma de CH4. Al lado derecho tiene carbono, pero en forma de CO2. Ya son compuestos diferentes, pero que llevan el mismo elemento. Yendo un poco más allá, miren, fíjese que aquí al lado izquierdo usted tiene al oxígeno en forma de oxígeno mismo, oxígeno molecular, O2. Al lado derecho usted tiene en dos partes del oxígeno, distribuido en el CO2 y distribuido en el H2O, en el agua. ¿Estamos claros ahí? ¿Puedo continuar? ¿Tiene alguien alguna pregunta? Hasta ahí, por favor. Repita de nuevo, Inge, por favor. Ya. Decía, al lado izquierdo, esta es una ecuación química en la cual tenemos metano, que quizás sea el único compuesto que no conocemos o que no lo recordamos más bien. Metano, el cual se le suma oxígeno y obtenemos CO2 más agua. Le decía que condición para que una ecuación química esté bien escrita debe estar balanceada. ¿En qué consiste este término del balanceo? En que en los reactivos usted tiene que tener la misma cantidad de los elementos. O sea, vamos por aquí, miren. Pongamos, ¿qué elementos tenemos al lado izquierdo? Vamos a enmarcarlos en una columna, ¿les parece? Tenemos carbono. ¿Qué más tenemos? Como elementos nomás. Oxígeno. Oxígeno e hidrógeno, ¿verdad? No tenemos más al lado izquierdo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. A ver, señorita Alexandra, gracias. Y al lado derecho, ¿qué tenemos? Lo mismo, ¿no es cierto? Carbono, oxígeno e hidrógeno. Tenemos los mismos elementos, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, solo que formando diferentes compuestos. Eso es lo que le digo. ¿Qué es lo que no tendría sentido? Le voy a poner con un rojo por acá. Por ejemplo, aquí tener, se me ocurre, más hierro. No tiene sentido eso. ¿Por qué? Porque no podemos inventarnos de la nada, ¿no? Los productos se forman coherentemente con lo que tengo en los reactivos. Por eso dijo Lavoisier, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. A eso se refería. A que sí, al lado izquierdo yo tengo carbono en forma de metano, o sea, unido con el hidrógeno formando metano. Al lado derecho yo sigo teniendo carbono, pero ya no como metano, sino como CO2. La materia no se creó ni se destruyó, solo se transformó. De metano se transformó a CO2. Ahí queda más claro, señorita Alexandra. Sí, Inge, gracias. Ya, perfecto. Entonces, sin embargo, si usted deja ahí la ecuación, vamos a ver, verá con ustedes mismos lo que va a suceder.
Obviamente, ¿no? Esto estamos haciendo la parte básica todavía de un balanceo de ecuación, pero es necesario que le entendamos así. De pronto, ahorita yo les puedo decir incluso hay hasta programas en el internet, en mala hora, programas en el internet que usted coge y pone la ecuación, escribe y le da balanceator, no sé cómo, hay algunas ya, ni siquiera necesita descargar. Pueden hacerlo si gustan, pero no, como les digo, no es el punto, ¿no? No es lo que queremos. Queremos entender. Entonces, yo por eso estoy dando estos preámbulos para que usted entienda lo que sucede, ¿no? Y por qué igualar la ecuación. Gaspar, ¿estamos de acuerdo hasta ahí, por favor? Sí, Inge. Señor Gaspar, ¿sí le está entendiendo? Ya, no duden en preguntarme, por favor, ahorita cuando vaya, ¿ya? Sí, Inge. Vamos, a ver, Gaspar. Escuchándole. No se vaya, Gaspar. Ahí quédese. Gaspar, ¿me va a ayudar, por favor? ¿Cuántos carbonos tengo al lado izquierdo? Es decir, al lado de los reactivos. En el lado de los reactivos. ¿Cuántos carbonos? Ajá. Escucha, ahorita lo cogieron a cargo de Gaspar. Voy a lo con el Gaspar. ¿No? ¿Ah? ¿Perdón? Un negro. ¿Un carbono? Uno nomás, Sí. ¿cierto? Ya. Ya está tierno. Al lado derecho, ¿cuántos tenemos? Uno. Uno también. Como quien dice, el carbono en buena hora ha estado balanceado. ¿Qué iba a poner la mujer? Digamos, los oxígenos, ¿cuántos tenemos al lado izquierdo? Uno. Ah, no. No tenemos uno, mire, aquí tenemos un 2, ¿verdad? Tiene que ser el maricón. Da un micrófono por ahí, vamos a... Bueno, vamos a ingresar de nuevo, chicos, ya para que no se nos acabe la sesión en medio y tomemos un descansito ahí, por favor. Volvamos a ingresar, por favor. Ténganle cuidado con los micrófonos también por ahí, se quedan abiertos.